bonito, ojalá y fuera con algoritmos, una receta de cocina como hacer un pastel de Mary Baker, eso de la cajita, ¿no? Y nos lo ponen a hacer a nosotros y seguro que se nos quema el pastel, ¿verdad? Entonces, pero somos expertos en cirugía de columna, y en este caso en cirugía también ortopédica o en neurocirugía. Recientemente en la AM5 tenemos una intención de que por ahí se salió de que ya querían los señores columnólogos con el título llegar a profesiones, a DGP, y alguien que me dé un tequila, no se me pica porque si no se me seca la garganta. Y entonces aquí lo importante de esto es saber hasta dónde llegan, gracias amigo, los alcances de nuestras posibilidades y limitaciones. Porque si les digo, esto es real, es el humanismo real que viene de la doctrina, del derecho comparado internacional, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y entonces si nosotros queremos decir que somos los grandes hipócritas, pero aumentamos el riesgo permitido, estamos entrando en una conducta temeraria. Los expertos en derecho como su servidor tenemos, es científico. La medicina, como decía mi amigo afinado Sergio García Ramírez, la difícil relación de dos ciencias, el derecho y la medicina. Así como ustedes compaginan que se llevan así súper bien con su mujer, ¿verdad? Entonces que se llevan a toda, así se llevan el derecho y la medicina. Hay altibajos, pero cuando te dan la absolución, cuando te dan la razón, CONAMED, qué bueno que me preguntaron, CONAMED no es el diablo. A través de los años de estar trabajando con esto, me llevaron a la CONAMED ayer, estoy que me muero de miedo. Tranquilo, qué bueno que te llevaron a la CONAMED y no te entablaron un juicio civil por daño moral, el artículo 1916 del Código Civil Federal. ¿Que saben de cuál es el código? De la época de don Porfirio Díaz, cuando el Tribunal Superior de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, habla y dice, es que está ahí en la Constitución 1917, 1857, las dos constituciones que tenemos en nuestro país. No había metro, no había endoscopía, ¿están de acuerdo? No había endoscopía. Entonces hay que ver, adaptarse, que dice, la Constitución sí se toca, se modifica y se reforma, pero para bien de los ciudadanos, para de los doctores. Obligación de certificarse, qué bueno que lo comentaste, certificarnos. Artículo 81 de la Ley General de Salud, donde los derechos del paciente que tenga los conocimientos mínimos en la ortopedia. Dos periodos fungí como consejero jurídico en el Consejo Mexicano de la Ortopedia. Son cartas de presentación que te dan armas, no para que te sientas así, van a visto que el chino anda yo flotando ahí por el pasillo, ¿verdad? No, tenemos aquí la cuestión de saber mínimos a través de una certificación, ¿verdad, doctora? De un examen que te hacen y un dinero que tenemos que pagar, que no es legal porque se lo dieron a una empresa privada que presidía el doctor Onofre Muñoz Hernández, pero es una forma de compensar los derechos del paciente. No estamos vendiendo un producto. Si vendiéramos chorizo o huevo o gallinas, no tendríamos por qué certificarnos. Como los doctores que no hacen cirugía, no se certifican. Pero yo como miembro del consejero jurídico del Colegio Mexicano de los Médicos, CMN, de NACOME, tengo una plática donde andan promoviendo la certificación obligatoria para los médicos generales. ¿Y tú qué piensas? De que si yo le pongo a un amigo de que a partir de mañana te hagan la tenencia obligatoria de tu auto de por sí, ¿no? Y nosotros llegando a la persona aquí en la Ciudad de México, me están poniendo una ley, una obligación que no es como la que comentaba los derechos humanos de los residentes. Ya no le vas a poder hablar ni tocarle con el pétalo de una rosa o hacer una broma, que luego nos gusta jugar bromas, ¿verdad? A veces son bromas medias fuertes, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo para que yo tome un trago de agua? Es que esto es muy importante. Importante considerar es que mis derechos de doctor, pero ante la controversia de derechos humanos o que le violaste estos principios bioéticos que cada 5 años se renuevan y se van sustanciando, tenemos que tener cuidado, porque lo que hagamos lo vamos a pagar, o lo pagamos con dinero o privativa de la libertad mientras procede nuestro amparo en el artículo 103, 107 de la Constitución, donde se prevé el derecho de amparo por Santiago Rejón, en Yucateco, ¿verdad? Y Manuel Otón, que son los que inventaron el amparo, que somos un país
donde el amparo nos va a sacar del reclusorio, ¿verdad? Pero por mientras 3 días si nos pasamos el reclusorio y nuestra vena calentadita nos la pueden dar, humillación de nuestros derechos. O sea, sentirse primero que te sacan del Hospital Ángeles, doctores, me sacaron del Hospital Ángeles y estaba en mi consulta y llegó la patrulla y me sacó, sí, eso me violó. No. Te iba a presentar para decirte qué se te reprocha. Ya que te leyeron perfectamente que se te denunció en el delito penal, ¿verdad? Ya te puedes ir a tu casa y empezar con un abogado, buscar abogado. Luego se llama el debido proceso. Uno que soy el procesalista, es en el proceso. Esto es legal, que te lleven y te presenten, que te den la cartilla y luego ya te vas a tu casa, ya bien informado de lo que te están recomendando, ¿verdad? Luego entonces, para resumir, y ya que nadie tiene ni nunca nadie ha sufrido un homicidio, son homicidios imprudentes. Y un homicidio imprudente no es que tú lo quisiste matar, pero si te fue la cucharilla y se pasó y le dio de ilíaca, hasta el mejor cirujano, me lo puede decir mi amigo Arturo Reséndiz, hasta el mejor cirujano, el que presidió Magdalena de Salinas, hasta el mejor cirujano se le van las liebres, ¿verdad? Preocupémonos porque no se nos vayan las cabras, ¿verdad? Porque entonces sí, ya entonces empieza a mantener ciertos problemas que con la edad es natural, isquemia cerebral. Pero sí, a mí me hubiera gustado tener una retroalimentación, porque aquí veo cirujanos consumados, mis amigos y directivos, estamos ahorita promocionando el congreso que tenemos de SOMEC, para que tengan más seguridad y certeza, para que comunicarnos, para hacer un gremio fuerte, para acercarse cuando vean por ahí el chino, oye, ¿sabes qué? Tengo no te preocupes, vamos a ver. ¿Por qué? Porque tienes la información y el conocimiento. Mis amigos, colegas de peritos también de acá, también tienen la formación. Entonces, yo no quisiera pasarme del tiempo, ni tampoco agobiarlo, no sé qué hora estamos de tiempo, y me quedan 10 minutos. Ah, perfecto, ¿no? Es que como no tengo cómo manejarle, fíjense, tuve un caso de columna, de esos casos que me pidieron que presentara en Tampico, Tamaulipas, neurocirujano, el galeno. Y entonces, esto fue hace 2 años cuando tuvimos el congreso de AMSICO en Xcaret, en el Hotel México, muy bonito, que se van a divertir muy bien. Pues yo no me divertí. Siempre pago 2 días más para quedarme, por lo menos a gozar de la playa, ¿verdad? Y la barra libre. Y entonces me dieron así el expediente. ¿Para cuándo lo quieres? Para ayer. Todas las hojas para leerme todo el caso. El buen abogado tiene que leer todo el expediente, no nada más saltarse por ahí. Ya cuando llegué, que estaba en el aeropuerto, ya de regreso de Cancún a México, fue cuando llegué a las placas de rayos X. Era un paciente ingeniero, joven, en edad productiva y con un síndrome vertebral lumbar. También eso que dicen es cierto. Hay intereses secundarios, hay intereses del paciente de tener una pensión. Le dice con eso de ingeniero y se dedicaba a tirar líneas. ¿A qué ingeniero se dedica a andar tirando líneas en los cables? A mí me surgió la sospecha, ¿no? Y aquel tan joven, 35 años, ya andaba con una pensión por un problema de dolor vertebral que dicen que se cayó en la empresa. Ya cuando llegan las placas, Gustavo, los tornillos transarticulares estaban en el canal vertebral. Un dictamen de la CONAMED donde ya decía había responsabilidad profesional. Y entonces, ¿a qué se lleva? A perfeccionar el acto. En tu servicio, casas, los programas al día siguiente, rapidísimo, no el mismo día, porque no hay quirófano, le sacas a recolocación, se me ocurre otro modo, ¿verdad? Recolocar nada más los tornillos, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Recolocamos los tornillos. El neurocirujano en una clínica del Seguro Social, en Tamaulipas, lo recoloca y ¿qué, amados colegas? Los vuelve a meter al canal. Los vuelve a meter al canal y ahí analizamos, porque yo soy el perito, ¿por qué los volvió a meter al canal? Un neurocirujano, pulmonólogo también. ¿Por qué? Porque el ensamblador de imágenes, ¿está de acuerdo? Mal. Ahí se ven los tornillos, una sombra gris ahí, cerrar los tornillos, y entonces hay elementos que no están vinculados a tu práctica, que seas demasiado omiso en cosas, y lo volvió a meter. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El paciente pide alta voluntad, no acaba ahí, estos son novelas, o sea, para publicarlas. Sale del hospital
y se va a alta voluntaria y se cruza la calle y se va con el ortopedista de frente. ¿Y qué crees que le hace, Gustavo? Llega con un ortopedista del Centro Médico Nacional y le quita todo el hardware. ¿Y qué creen que le pone? Ana Luz, que viene también del Centro Médico de tu papá, y es un corset. Y le pone un corset al paciente de 35 años, después de quitarle la instrumentación y dejar la columna allí. ¿Qué tenía? Pues quería 5 millones de pesos y entonces parece que estaba pagando todo lo que andaba ahí fingiendo. Yo le dije, no, este cuate no. Vi las tomografías, todo lo que le hicieron en el seguro, y no había. O sea, no había ni siquiera elementos para pensar que tenían que instrumentarlo y descubrirlo, no. Pero él quiso que lo operaran. Cayó en las peores manos. Y luego él creyó que iba a solucionar y se fue con el médico de enfrente. Ven ustedes, entonces ahí cómo ataca el perito y cómo ataca el abogado. No hay que nada más defendernos, hay que atacar también, decir, no, este tiene un interés secundario. Aquí en la tomografía hay elementos degenerativos crónicos, que este tiene un problema congénito, una escoliosis, y no de un disquito. Ahora esa palabra, bueno, como hicieron citarla, un disco, me cayó un disco, sobre todo para nosotros los endoscopistas, me cayó un disquito. Válganse y me perdonen la analogía. Cuando el R1 te dice, ya llegó un tomillito, me lo voy a tiznar porque no está grabando ahí, y tiznar literalmente. Y así pasa con la analogía, me llegó un disquito. Pero el disco, el anillo fibroso de la cadena hernia, cicatriza, ¿verdad, colega? O sea, tú lo pones en reposo, cicatriza, porque hay estudios en la URSS donde acostaban al paciente, lo ponían en tracción, le daban esteroides, le daban hormona de crecimiento, y el paciente mejoraba. Ahora con la pura fisioterapia, con el reposo, con el elemento, sale adelante. Vean, entonces no venimos a hablar de casos clínicos. A ver, ¿quién ve los tornillos dentro del canal? No, lo que el chino vio en la práctica es un neurocirujano, y ese no camina, se lo flota. La parte también es de nuestra asociación de cirujanos de la columna. Fíjense nomás. Y tenemos otros casos de acá de la cirugía, de un connotado cirujano de aquí, de la Ciudad de México, también paciente de 24 años, de estudiante de contaduría de la UNAM, donde llega que se cae en el baño, tiene un buen seguro de gastos médicos y quiere que lo operen. Y el doctor rápidamente, porque el paciente me lo pidió y aparte tiene buen seguro, y lo mete a operar 24 años, como ayer oí por ahí un paciente que operaron de 19 años, porque tiene beneficio, 19 años, le metí el endoscopio. Espérate, llegó este paciente, lo mete, lo opera y le hace una durotomía, y entonces esta durotomía no la repara, ni se da cuenta, y le manda por telemedicina que se tome un café Ergot y que un diurético y el reposo para que se cure. Va a la aseguradora, pide que le cambie de médico, y otro colega de Lomas Verdes, columnólogo, lo trata en el hospital privado, ahí en Metropolitano, y le hace el cierre de la durotomía. Pues lo gané y defendí al cirujano de columna que lo hizo. ¿Por qué? Porque no demostró con ninguna prueba en el expediente que eso que cerró él era líquido cerebroraquídeo. Y yo dije, no, él le pudo haber cerrado, le pudo haber abierto, le pudo haber dado los puntos, y encontró ahí y se inventó que era eso. Pero no me demostró con una cristografía donde era LSR. Así que no hay elementos, y la ganamos. Vean, o sea, que aunque tú estés embarrado hasta acá, completamente hay elementos del derecho donde la medicina es una ciencia. Y cuando se maneja en un ámbito más especializado como la cirugía de columna, tenemos otros elementos que es el riesgo permitido. Yo trato de llegar, y algún día llegue yo a ser filósofo del derecho, donde no nada más sea un abogado muy sachero, ¿verdad? O de barandilla, o picapleito, sino que tengas la formación teórica suficiente para hipnotizar a tus compañeros, hasta se duermen, ¿verdad? Mira, ya lo hipnoticé, porque así es, o sea, llegas a tal precisión, mira, ya, lo dormí. Entonces, imagínense, o sea, ¿qué tanta fatiga puede tener un conferencista de que ayer hubo mucha fiesta? No, ayer hubo mucha plática, sí, y tenemos conocimiento antes de despertarse. Entonces aquí la cuestión es muy importante. No, hombre, hermanos, yo no quisiera ir porque a mí sí me dan cuerda, me gusta hablar de todo. Ya llegó mi amigo de Puebla, mira, y entonces por consideración tenemos muchos casos. ¿Qué le pasó al chavo de la columna? ¿Qué fue? El hacer una práctica, y mañana que tienes un montón de pacientes, ya no lo vuelves a ver. Como dice el ejemplo de la tortuga, ¿no? Ya, ahí se quedó. Y le das
una trotomía, pues aquí no es que las sierras, ya no hay dinero. Pero llevo mi quirófano ahí en Santa Rosita, en las madres monjitas ahí, y con anestesia local le entras y le pones un pegamento y listo, te lo duerman un ratito nada más, etcétera, no sé. Entonces, hay elementos del derecho, y no vengo a hablar de mentiras, sino de la práctica, de muchos años de perito, de muchos años de abogado. Yo me gradué en el 2006, imagínense, y entonces tenemos maestrías, tenemos diplomados, especialidades, entre otros. Entonces, yo les quiero ir terminando, ya que están muy motivados y todos y incitados, los invité para que vinieran este público hermoso. Entonces, si tienen algún comentario, una pregunta, yo ya me despido y esperamos que nos veamos en ANSICO, ¿verdad? Nos veamos en SOMEC y estemos siempre unidos como cirujanos de la columna. Y ni siquiera con la expresión, cuando vean una placa así, ¿por qué puso los ojos así? Es que está a la vez la placa, por eso me impresioné. Pero alguna cosa, como ponen en Televisa, las novelas, está viendo así con el fémur de cabeza, y digo, ay, ese extra no es así. Muchas gracias.